Kasim. Estoy a cargo de Emerge, en donde también están Mariana Hidalgo, por favor, levanta la mano, y Jess Flores, que está por allá. Bien, pues básicamente para quien no conozca el proyecto, Emerge es un proyecto de crítica y educación de diseño. Está concebido, igual algunos de ustedes ya lo conocían y por eso están aquí, pero a quien no le explico, es un proyecto de educación de diseño principalmente enfocado a impartir contenidos que normalmente la educación formal no imparte, a crítica de diseño a través de una publicación impresa especializada en crítica. Hoy es la presentación de nuestro 6º número en español. Y bueno, organizamos mucho eventos, conferencias, mesas de diálogo, debates, etcétera, ¿no? La mayoría de los eventos los hacemos en Mutuo. Mutuo es básicamente como nuestra casa, por así decirlo, es la casa del proyecto. Quien no sabe qué es Mutuo, es un espacio de coworking, son 9 pisos de oficinas comunales. Y también quiero agradecer como de forma especial a Cerveza Minerva y darles como el anuncio, también a Lenin, que fue como mi contacto por ahí y fue muy chido tratar con él. Pues básicamente ya Cerveza Minerva se convierte en un patrocinador oficial de Emerge. Entonces eso, digo, como buen bebedor, eso me llena de gusto, ¿no? Es como, siempre hay patrocinios de impresión y dices, ah, qué bien, pero la cerveza ya es. También pues Merma Editorial, que es básicamente como donde imprimimos nuestros ejemplares. Si alguien al final del evento quiere un número, quiere adquirir un número, lo puede adquirir con Mariana o con Jess ya al final del evento, ¿va? Bien, pues empezamos. Voy a empezar un poquito con el número. La idea de este evento, o la idea de hoy, es presentarles básicamente el número, y nos acompañan 2 personas que escribieron, entonces para que también nos presenten un poco su texto y hablarles de qué va. En este número, sabemos que digamos, el plan o el deal de Emerge es que salga el número impreso cada 3 meses, ¿no? Obviamente nos tardamos el doble, un poco más del doble, porque pues sí es digamos, es un problema. Quien no ha leído o no ha abierto un Emerge no tiene publicidad. Es un proyecto completamente autosostenible. ¿Por qué? Porque pues realmente nos dedicamos a otras cosas también. El proyecto no vemos como, digamos, no hacemos una publicación que no nos gustaría leer. Para este número, quien ya ha leído los demás, pues todos los números, por ejemplo, el último, el anterior, tenía que ver con diseño y política, digamos, las relaciones que hace un diseñador dentro del ámbito público. Digamos, también qué son, por ejemplo, qué hace un diseñador en ámbitos o lidiando con investigaciones que tienen que ver con postcapitalismo, commonings, etcétera. O sea, igual para que le den una checada. Para este número quisimos hablar de una cuestión como súper general, ¿no? O sea, como algo más concreto, porque sentíamos que siempre que hablábamos de diseño y política, diseño y pedagogía, ego y diseño, empezábamos de repente a hablar de temáticas que pues podrían ser muy fácil o sea, podría ser más bien, podríamos teorizar un montón. Y generalmente siempre una discusión sencilla o una discusión muy usual en diseño gira en torno a diseño, tiempo, trabajo y dinero, ¿no? O sea, es como la cuestión más concreta, que es en qué ámbitos profesionales nos movemos. Quien está estudiando muy probablemente se pregunte qué voy a hacer al momento de salir de la escuela, en dónde voy a trabajar, etcétera. No es digamos, en la introducción del número van a poder leer que partimos del entendido que generalmente nunca hablamos de nuestros ámbitos laborales, y tenemos que decir que pues el diseño, al menos industrial, gráfico, etcétera, probablemente el UX de repente caiga como en otras líneas, pero no es la profesión mejor pagada, ¿no? Incluso alguien que haga UX puede de repente no ganar lo mismo que un ingeniero dentro del equipo. Entonces queríamos hablar un poco de todas estas dinámicas que existen, y también de cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo ganamos nuestro dinero, en qué partes trabajamos, ¿no? Entonces les voy a ir contando como un poco quiénes son las personas que escribieron y más o menos de qué escribieron. Nosotros decíamos, o abrimos como con esto, ¿no? Son pocos los diseñadores que ganan bien sin semimorir en el intento,
¿no? O sea, es decir, trabajar en diseño y vivir de ello y vivir bien de ello, pues es un problema, ¿no? O sea, generalmente son trabajos muy pesados, muy demandantes, en los que evidentemente se requieren muchos desvelos, o sea, no es sencillo, ¿no? Entonces utilizábamos esta cuestión de, pues son pocos los diseñadores que ganan bien sin semimorir en el intento. Abrimos, como saben, siempre el Emerge, cuando lo abres, en sus primeras páginas siempre generamos como una provocación un poco, ¿no? Entonces, como algo que detone cierta discusión un poco incómoda. En este caso lo que pusimos es: ¿conoces a un diseñador con casa propia y coche del año? ¿Alguien puede levantar la mano quien conoce diseñadores con casa propia y coche del año? O sea, ese es como, ¿saben? Así como al quinto le poníamos, ¿imaginas un diseñador de presidente? Pues no todo mundo, ¿no? Entonces, todas nuestras portadas tienen, digamos, algo que ver con la temática. En este caso, van a ver siempre cuando abres un Emerge, siempre tiene algo dentro de la portada, ¿no? Que se conjunta o sea, descubres parte del argumento. En este caso, pues quisimos como asemejar un poco como un anuncio de trabajo, ¿no? Se busca diseñador y en el interior ponemos lo que consideramos tiene que tener, o las cualidades que tiene que tener el diseñador o diseñadora que buscamos. Y pues los contenidos. ¿Alguien vino a la conferencia de Ana Paula Lafer? No sé si estuvieron aquí. Bueno, Ana Paula Lafer estuvo con nosotros, es una diseñadora mexicana que estudió el posgrado de Business Design en la Universidad de Gotemburgo y justo terminó, y su tesis aborda, digamos, su texto se llama Marco teórico para una diseñadora desempleada, ¿no? Entonces aborda mucho su tesis, es un resumen un poco de la tesis, y aborda mucho cuáles son las nuevas dinámicas sociales o de interacción social que nosotros como diseñadores de las cuales nos tenemos que agarrar para poder trabajar mejor, ¿no? Entre ellas es como cómo realmente trabajamos desde una perspectiva de colaboración, entendida como si es una colaboración abierta, honesta, etcétera. Mi ego de creación lo tengo que dejar como a un lado, ¿no? Entonces también la historia de Ana Paula es bien interesante, porque Ana Paula tenía una carpintería especializada, y aborda mucho el cómo también se dio cuenta que en el momento de estar emprendiendo, tener una carpintería, toma ciertos conceptos de Byung-Chul Han sobre la autoexplotación, ¿no? El cómo en el momento en el que estamos emprendiendo también nos estamos autoexplotando, ¿no? Porque es fácil trabajar de más, es fácil darle más tiempo al trabajo, y le damos menos tiempo probablemente a las cosas que intelectualmente nos nutren, o a las cosas de las cuales quisiéramos nutrirnos, ¿no? Como probablemente el contacto social. Esta entrevista me gustó mucho. Evidentemente creo que la mayoría de aquí hemos ido a Palreal, a De La O, a Caligari, etcétera, y creo que todos, ¿no? Entonces, Isaac Padilla es uno de los, digamos, socios, incluso de los socios, es el socio iniciador de Caligari, de Palreal, etcétera, de Café Estelar. Entonces, esto fue como, nosotros lo que quisimos hacer con esto fue entrevistar a alguien que no estuviera dentro de la industria o dentro de los ramos profesionales de diseño, para empezar a detectar ciertas analogías que pueden existir en el ramo laboral con la industria de la hospitalidad. O sea, es decir, el trabajar para las personas, el darles un producto que les guste, el darles cierto tipo de servicio, y entonces nosotros empezar a detectar un poco qué cosas pueden vincularse a cómo se trabaja en un estudio de diseño. Entonces, por ejemplo, van a leer conceptos como la jerarquización de la creación. ¿Qué pasa en una cocina cuando un chef, por ejemplo, tiene una creación que empieza a delegar como hacia otras personas? Y entonces, ¿de quién es la idea, no? ¿Del chef, que está indicando cómo se hace, o de la persona que también la está ejecutando y que podría modificarla? Entonces, que eso, si lo llevamos a una práctica de diseño, pues también puede pasar mucho cuando trabajas en un estudio o en una compañía. Entonces es bien interesante, porque pues van a haber muchos conceptos. O sea, el plan aquí fue hacer un texto o dejar un texto editado de la entrevista que pudiera reflejar, pudiera ayudarnos a pensar en este tipo de analogías, ¿no? En cómo operan otras áreas, y darnos cuenta que el diseño no opera de una manera
súper particular y que es otro pedo comparado con otro tipo de industrias, sino que también otras industrias tan convencionales como la hospitalidad pueden también tener los mismos problemas, ¿no? Digo, aquí tenemos a Abraham de la Rosa, se los presento para que les hable un poco de su texto. Abraham es un muy buen amigo mío, se especializa en diseño de servicios y él da clases también en el TEC. Y pues una de las primeras cosas porque generalmente hablamos mucho con Abraham como de trabajo, ¿no? O sea, de diseño y trabajo, o sea, las dinámicas laborales que existen en diseño y que creo que alguien que las conoce bien, o sea, si igual lo han visto por ahí en Shark Tank, tiene una startup que se llama Garage, tu taller a domicilio. O sea, básicamente mecánicos que van a tu casa o a tu sitio de trabajo, etcétera, a arreglarte el auto, mientras tú puedes seguir con tus actividades. Y pues era una persona que se me hacía muy interesante que escribiera algo relacionado con diseño, ¿no? Y si por algo no ven muy bien por ahí, el texto dice, a lo máximo que un diseñador industrial puede aspirar es un sueldo de 12,250 pesos mensuales. Esto fue un promedio a través de una búsqueda así exhaustiva en sitios web, ¿no? Igual, pues pásale, Abraham, para que nos cuentes de tu texto. Bueno, pues sí, mi nombre es Abraham de la Rosa. ¿Cuántos de aquí son diseñadores? Ah, bueno, entonces ya estoy en confianza. Pues bueno, yo soy diseñador industrial y básicamente de lo que yo hablo en este texto es pues de las dificultades que tuve al momento de ser estudiante al ver que el panorama de profesional pues realmente era muy nulo, ¿no? Yo me gradué a los 26 años, hace no mucho, y pues a mi edad todos mis amigos ya tenían carro, ya tenían casa, ya estaban de super godines acá, ¿no? Y pues yo tenía así experiencia trabajando como diseñador, pero pues lamentablemente mi sueldo era casi eso, ¿no? Y pues fue cuando volteé a mirar al emprendimiento, ¿no? Y cómo de cierta manera yo creo que eso venía a satisfacer, pues primeramente como que el motivo por el cual yo quería emprender y por otro lado pues como que el patrimonio, ¿no? Y básicamente de lo que hablo aquí es acerca de la piedra filosofal que tenemos nosotros como diseñadores y que es básicamente nuestro pensamiento, ¿no? O sea, cómo nuestra capacidad de resolución de problemas puede ir más allá que un simple producto, más allá que un servicio, y que si lo utilizásemos para innovar en negocios, pues claramente podríamos tener algo que nos permita casarnos y tener una casa y bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente hablo de eso, expongo un poquito de casos de éxito de diseñadores que actualmente tienen empresas multimillonarias como Pinterest, como Airbnb, ¿no? Que fueron fundadas por diseñadores industriales. Y pues básicamente expongo este punto de vista y sobre todo esta crítica, no nada más hacia el diseño como tal, sino a lo que nosotros como diseñadores estamos buscando, ¿no? Y pues no es para que todos emprendan, sino para que sepan que sí se puede hacer eso y voltear a ver el emprendimiento como pues una forma de destacar económicamente, ¿no? Básicamente eso es, y pues nada, muchas gracias a Casim por la invitación. Cuando estaba leyendo el texto me daba cuenta que, o sea, yo no sabía, sí sabía que por ejemplo el de Airbnb era diseñador industrial, etcétera, pero te empiezas a dar cuenta como que hay un montón, ¿no? Entonces ese también toca esta parte de lo de la piedra filosofal que decías, ¿qué características son las que tiene de repente un diseñador que pueden ser útiles para específicamente los negocios? Este estudio es un estudio bien leve que hicimos hace algo de tiempo sobre todos los años hacemos una actividad en septiembre con alumnos del Tecnológico de Monterrey de todo el país, acoplándonos al programa del TEC que se llama Semana I. En este caso invitamos o dejamos, digamos, programas educativos, etcétera, con diseñadores y arquitectos de todos los campus del TEC. Y les hicimos una pregunta, ¿no? O sea, que nos llamaba mucho la atención, que era, o sea, en el momento en el que salgas de la escuela, ¿cuál va a ser tu trabajo ideal? O sea, ¿cuál sería tu trabajo ideal? ¿A qué te gustaría dedicarte, no? O sea, ¿de qué te gustaría vivir? Entonces, lo que van a encontrar es simplemente un resumen gráfico de algunas de las palabras que más nos dijeron, ¿no? O sea, es curioso porque, o sea, para muchos era muy difícil responder, o sea, para muchos era como, o sea, no era tan fácil que sacaran la respuesta y
muchas personas hablaban de pronto de quiero entrar a un estudio, ¿no? Para lo que para nosotros también de repente era raro. Nosotros pensábamos que la gente quería poner sus propios estudios, pero igual también se van a encontrar con respuestas. Notamos que ya hay campos que ya hablan de investigación, que o sea, ya no es normalmente como quiero poner mi estudio, quiero dedicarme a diseño visual, sino más bien como otras áreas, ¿no? O áreas que antes, no sé, cuando nosotros estudiábamos, bueno, digo nosotros como gente más o menos como de mi edad, no eran tan comunes, ¿no? La mesa de futuros fue una mesa bien interesante que tuvimos, es una transcripción editada de una mesa de diálogo que hicimos en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, con 4 personas. El título de la mesa era Prácticas Futuras de Diseño, y teníamos las 4 personas, eran Alejandro Ruiz, o sea, muchos de ellos ya han escrito con nosotros. Alejandro Ruiz, que trabaja en el área de Total User Experience de Vancomer, es diseñador. Teníamos también a Marna Mígira de PAC Interactive. No sé si han ubicado a PAC. PAC Interactive es un estudio en la Ciudad de México que hace instalaciones responsivas, diseño de interacción. Han trabajado con Nike. Igual chequen su trabajo. O sea, son muchas instalaciones con luz, ¿no? O sea, que responden a ciertos inputs electrónicos. O sea, trabajan mucho con código. Estaba también José de la O, diseño especulativo, tiene un estudio que se llama Estudio José de la O, prospección, investigación sobre diseño de futuros, mucho, producir una pieza de diseño que pueda ayudar como a especular sobre posibilidades futuras y con eso producir información. Y también estaba Gabriela Salinas, que Gabriela Salinas también escribe en este número, aparte. Gabriela Salinas fue diseñadora UX en Vancomer, y ahora es la directora de User Research y Service Design en Grupo Bursátil Mexicano. Grupo Bursátil Mexicano es básicamente, digamos, un broker dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, es bien interesante cómo hay diseñadores o diseñadoras en esas áreas, y lo que hicimos nosotros fue reunir a esas 4 personas y generar una mesa de diálogo muy extensa, bastante interesante, que aquí preparamos toda una transcripción, digamos, de la mesa, ¿no? Se van a encontrar con una bolsa de trabajo muy triste. Quisimos un poco reflejar como con algunos trabajos gráficos por ahí, pues una bolsa de trabajo con ofertas, ojo, reales. O sea, que decíamos, nosotros cuando estábamos analizando como, ok, ¿cómo se ve, cómo se lee un trabajo de diseñador industrial, etcétera? ¿Qué tipo de cualidades son las que necesitan, piden? ¿Cuántos son los sueldos? O sea, ¿cómo se ven, no? Entonces lo que hicimos fue meternos a los sitios de internet donde normalmente, si alguien está buscando una chamba de diseñador industrial, va a poner, o va a buscar como trabajo, diseñador industrial, Guadalajara, y entonces nos encontramos cosas como estas, ¿no? Carpintería necesita diseñador industrial que lleve la contabilidad y compre material, madera, lacas, clavos, pegamentos, etcétera. Conocimientos, Excel, internet, inglés básico, horario de 8 a 18:30, salario de 1,800 a 2,000 semanales. O sea, muchas cosas así que de repente, pues, también queríamos reflejar como un poco esto, ¿no? O sea, esto no es lo que nos venden en el momento en que entramos a diseño industrial. Este texto me parece que es bien importante mencionarlo porque, digamos, en Emerge siempre o sea, en Emerge hasta hace poco era como nada más yo, ¿no? Yo hablo como en plural porque, o sea, en primera persona del plural porque pues, es como un parte de darte ánimos de, no estoy solo, ¿no? Pero este texto me gustó mucho porque Mariana Hidalgo, que ya se integró al equipo de Emerge y que es estudiante del Tecnológico de Monterrey, de repente, o sea, yo le di clases a Mariana y me pregunta, oye, ¿y cómo puedo hacerle para escribir en Emerge? Y yo, pues nomás, o sea, si quieres escribir, pues adelante, ¿no? O sea, el tema es este. Y no, pero ¿de qué o qué exactamente qué escribo? Y yo le decía, estaría muy chido entender la perspectiva que tiene alguien que está en sexto, séptimo semestre aprox en la escuela. ¿Cuál es la perspectiva laboral de esa persona? O sea, reflexionar muy bien hacia dónde va tu carrera profesional y qué es lo que vas a hacer saliendo, ¿no? A mí el texto de Mariana cuando me lo pasó se me hizo bien interesante porque creo que reflejaba todas las cosas que decía, bueno, ¿qué quiero aprender dentro de la escuela? O más bien, ¿qué quiero aprender para tener un mejor empleo o salir y trabajar en algo que me guste?
Y se dio cuenta, o al menos nos dábamos cuenta, o yo percibía que, pues, chin, ¿no? O sea, el 80% de estas cosas no están en la escuela, ¿no? Entonces es bien interesante como de repente creo que es muy bueno que cuando lean el texto de Mariana se piensen, si es que ya salieron de la escuela, etcétera, se piensen como en esa posición, ¿no? Cuando estaban en sexto, séptimo semestre y que hagan como ese tipo de ejercicio mental. Este es el que les decía de Gabriela Salinas. Gabriela Salinas, les reitero, es diseñadora de servicios bueno, era diseñadora de servicios dentro del área de BBVA en la Ciudad de México, dentro del área de diseño de BBVA, y se movió al área de, digamos, como el título del empleo es Head of User Research y Service Design dentro de Grupo Bursátil Mexicano. Entonces, digamos, yo conocí o sabía del trabajo de Gabriela y en el momento en el que conozco, pienso su trabajo, de repente dije, bueno, estaría muy chido saber, pues, qué hace una diseñadora en la bolsa, ¿no? O sea, qué hace trabajando con ese tipo de conceptos. Entonces, si alguien conoce Service Design México, Gabriela es una de las directoras y lo chido de Service Design México fue que hace cuestión de más o menos, bueno, como en septiembre, agosto, si no me equivoco, hicieron un reporte del estado del Service Design en México. O sea, es decir, hoy en día ya hay muchas personas contratadas como diseñadores de servicios o diseñadoras de servicios. ¿Qué hace un diseñador de servicios? Normalmente, ¿qué perfil tiene? ¿Tiene un posgrado? No, generalmente son hombres, son mujeres. ¿En qué tipo de áreas se desenvuelven? Y en este caso, más que hacer como un resumen del reporte, lo que hace Gabriela es como dar su perspectiva, analizar el reporte desde una manera personal, ¿no? Digamos, porque es muy común que la mayoría de personas que se dedican al service design tengan posgrado, ¿no? O sea, ¿a qué lo atribuye ella? Cómo los hombres que hacen service design consideran que están mal pagados y las mujeres no consideran que están mal pagadas, ¿no? O sea, muchas cuestiones ahí también de género que pueden ser bien interesantes de analizar. Y por último, hicimos una entrevista con Cristian Vivanco. Cristian Vivanco es un camarada diseñador industrial que ya tiene tiempo trabajando y su perfil me pareció bien interesante. Le hice una entrevista, algo extensa, y cuando le mostraba la transcripción me decía, oye, es que o sea, es muy cruda, ¿no? O sea, es como muy directa, y pues, pero era parte de la dinámica de conversación. El perfil de Cristian nos parece muy interesante porque Cristian empezó teniendo, aún mantiene, un estudio, una práctica propia, ¿no? O sea, cristianvivanco.com es su estudio de diseño, productos, etc. Posteriormente, Cristian, muy joven, se convierte en director del Departamento de Diseño Industrial dentro del CEDIM en Monterrey, una escuela de diseño bastante reconocida en Monterrey. Y pues se da cuenta que pues él está siendo también un ejemplo para los alumnos, ¿no? Posteriormente termina su texto, bueno, en la entrevista dice, yo llegué al CEDIM planteando que así, en cuanto una generación de primer semestre saliera, o sea, se graduara, yo me graduaba con ellos y me salía de trabajar del CEDIM y me dedicaba a otra cosa que ya no fuera la educación. Entonces, Cristian brinca del CEDIM a Industrias Ideal. Industrias Ideal recientemente desapareció, pero Industrias Ideal básicamente fabricaba gran parte de las butacas de teatros, cines, estadios, etcétera. Estaban creo que no sé, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Y Cristian entró al equipo de diseño de Industrias Ideal. Entonces, dar ese brinco entre estudio propio, luego Industrias Ideal, luego el CEDIM, luego Industrias Ideal, quebra Industrias Ideal y ahora si no me equivoco, el puesto es Furniture Specialist en WeWork Latinoamérica. Entonces, es bien interesante como lo que nos interesaba de Cristian era todos esos cambios de trabajo y todo ese aprendizaje específicamente en las partes laborales, ¿no? O sea, cómo trabaja un diseñador y cómo ha cambiado o qué diferencias se encuentra de repente de trabajar en un área, en otra, en empresas de todo tamaño, en una que es mexicana y quiebra, en otra que es extranjera y está creciendo, en pedagogía, etcétera, ¿no?
Entonces es bien interesante cómo aborda toda esta cuestión. Le preguntamos que por qué, por ejemplo, también nunca ha tenido o no ha acostumbrado o no acostumbra a tener prácticas profesionales, ¿no? O sea, ¿por qué no tiene esas prácticas profesionales en su estudio? Y pues bueno, o sea, es todo lo del número, y si alguien quiere adquirir un número, lo pueden, les digo, con Mariana o con Jess. Igual los invitamos a que se tomen una Minerva. Los puntos de distribución de la publicación, por si de repente les pregunta algún amigo, amiga, etcétera. En la ciudad, generalmente lo mejor es conseguirlo online, porque pues es como, no tanto porque, o sea, porque sea mejor, sino porque tenemos stock generalmente. En Archivo Diseño y Arquitectura, la Galería Mexicana de Diseño, Casa Bosques, seguramente el fin de semana en Casa Bosques, si alguien, algún amigo o algo está en la Ciudad de México, ya encuentra el número. En Guadalajara, en Albergue, en Fluxus, en Cultivo Estudio, en Bandido Interno, o sea, ahí vamos a mandar algunos números para que también estén. En algunos lugares fuera del país, no necesariamente son puntos de distribución, porque pues realmente no vendemos fuera del país, pero están en las bibliotecas. Estamos ya muy contentos como que ya está en la biblioteca del Prat. Bueno, en la Universidad de Gotemburgo, si se fijan, es muchos. O sea, hemos llegado a todos estos sitios gracias a que de repente alguien de ustedes se pueda ir de intercambio y pueda ayudarnos a llevar números a las bibliotecas de universidades en el extranjero, ¿no? Y por eso estamos un poco, Mariana, Jess y yo, estamos un poco trabajando en las partes, reabrir el programa de embajadores. Quien ha seguido Emerge desde hace algo de tiempo sabrá que teníamos un programa de embajadores activo en el cual los embajadores nos ayudaban a distribuir las publicaciones en algunos sitios del país. Entonces, en este caso, el programa de embajadores estamos prospectándolo de tal manera que el embajador también pueda organizar eventos en sus ciudades, componentes, digamos, que nosotros podamos ayudar a conseguir, y además de distribuir la publicación y poder desarrollar como algunos talleres y demás, ¿no? Vamos a estar también, ya estamos actualizando nuestro Medium. En Medium tenemos todos los textos, digamos, de resumen del programa académico de Campamento, la feria de diseño que fue hace unas 2 semanas aquí en Guadalajara. Y, hicimos todo un recuento de todos los eventos para que también estén como abiertos y puedan encontrarlos. Y vamos a estar subiendo textos en lo que sacamos como otra publicación, y vamos a subir todos los textos. También es importante, todos los textos están online. El de las publicaciones que vamos sacando, por ejemplo el de las 6, vamos a estar liberando un texto por semana, pero de la 1 a la 5 la pueden leer completa online. Y pues nos pueden seguir en redes así, y pues ya está. Los invito a que se tomen algo, una cervecita de Minerva, que la neta, vuelvo, me llena de gusto. Y pues obviamente agradecerles de nuevo a Minerva, a Mutuo, y especialmente a la Merma, que es, digamos, como nuestra editorial, que sin ellos pues esta publicación no sería posible. Y pues gracias a todos por venir.